Queridos hermanos, este tercer domingo es el tercer domingo llamado de Gaudete. Antiguamente, en el misal anterior, las misas se llamaban por la primera palabra del misal, del introito, y la misa de hoy comienza con esta expresión, gaudete, regocíjense. Es un gozo profundo. Gaudete in Domino semper, siempre regocíjense en el Señor. Iterum dico, dice el apóstol Pablo, lo digo de nuevo, gaudete, regocíjense. Domine prope es, el Señor está cerca. La intención de este domingo de Gaudete, como la intención del domingo cuarto de la Cuaresma, letare, que se traduce por alegría, que es una cosa más expresiva, más efusiva, interior, pero que también se manifiesta al exterior. Los dos domingos, el tercero de Adviento y el cuarto de Cuaresma, donde la liturgia nos permite el color rosado, que es el violeta mezclado con agua, podríamos decir. Podemos decir que nos relajamos un poco, ¿para qué? Para contemplar la meta, para no distraernos del camino. Tenemos que continuar ese camino en este tiempo del Adviento, marcado por las dos venidas de Cristo, la venida histórica, la venida al fin de los tiempos, y sobre todo para que esa venida intermedia, de la cual siempre hablamos en el primer domingo, porque hasta el 17 de diciembre hacemos mención en la liturgia de la venida escatológica, para que esa venida intermedia de la cual habla San Bernardo no la desperdiciemos. Dios viene en cada acontecimiento. Como dice el prefacio segundo del Adviento que estamos usando hasta el 17 de diciembre, prefacio que la traducción no tiene la corrección política del todos y todas, porque dice que Dios viene en cada acontecimiento y en cada hombre, pero hoy la gente se olvida que la expresión hombre, sobre todo en teología, se refiere al varón y a la mujer, singularizamos las cosas, pero bueno, yo, para hacer una traducción vernácula sin acogerme a las tonterías del lenguaje que puede ser que se cambie, como hay cosas que uno no le gusta que se cambien y se cambiaron, como séptimo, por ejemplo, que si uno ve cualquier diccionario uno puede decir séptimo o puede decir séptimo, como puede decir septiembre o septiembre. Son cosas que se imponen mucho más allá de las ideologías, el tema del lenguaje. Pero hay otra expresión que también está en masculino, porque lamentablemente así se ha desarrollado, o afortunadamente así se ha desarrollado nuestra lengua. Esta parte del prefacio yo la traduzco como Dios viene a nosotros en cada acontecimiento y en cada hermano, que es como más genérico. En cada acontecimiento y en cada hermano también tenemos que encontrar al Señor, tenemos que encontrar ese Emmanuel, ese Dios con nosotros. Y sobre todo este tiempo de Adviento, una y otra vez nos tiene que hacer pensar si nosotros de verdad progresamos, es decir, si nosotros hacemos el esfuerzo, así de como el Señor viene, nosotros tratamos de ir al ven Señor Jesús en el silencio de nuestra vida, de cara a Dios solamente, sin dejarnos examinar por nadie. Tendríamos que saber si le hemos respondido cada vez a ese ven Señor Jesús, voy hacia el Señor Jesús en mi vida. Y para eso también es bueno que nosotros pensemos y nos dejemos instruir por la palabra de Dios, nos dejemos instruir por la enseñanza de la Iglesia acerca de quién es el Mesías que nosotros esperamos, porque a veces también podemos tener una imagen equivocada del Mesías, como pasaba en la época de Jesús. Fundamentalmente la mayoría del pueblo piadoso esperaba un Mesías político, un Mesías que cambie todo. Por eso los estudiosos, los exegetas, cuando estudian este pasaje, tienen una hipótesis sobre por qué Juan envía. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel, de esa cárcel él no va a salir, sabemos cómo termina, decapitado. Dice que en la cárcel oyó hablar de Cristo y mandó a 2 discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Por qué pregunta esto Juan? ¿Está decepcionado del Mesías que se manifiesta de Jesús? ¿Qué esperaba él? ¿Un cambio más radical? ¿Un cambio, podríamos decir? Porque a veces tenemos la pretensión de querer hacer lo obligatorio. Si yo tengo la verdad, la tengo que imponer.
Si lo que yo pienso es verdadero, le doy un mazazo al otro en la cabeza y tiene que decir lo que yo digo. ¿Cómo hacemos? Entonces los exegetas tienen dos hipótesis. Una hipótesis que, como el resto del pueblo, tal vez Juan el Bautista había puesto excesivamente las esperanzas en un Mesías, podríamos decir entre comillas, exitoso, en un Mesías que rápidamente su palabra iba a transformar todo y íbamos a estar todos pipí cucú, todo bárbaro. Y por otro lado, algunos dicen que Juan el Bautista hubiera hecho así como una especie de causa segunda, y entonces decir, bueno, yo voy a morir pronto, tengo todavía estos discípulos que me siguen, los tengo que relacionar de alguna manera con Jesús. Entonces les manda hacer esa pregunta como para que esos discípulos entablen un primer diálogo con Jesús y se decidan a seguir a Jesús, que como era el ministerio que Juan tenía claro, oportet illud crescat et ego minui, es necesario que él crezca y yo disminuya. Él lo tenía claro, él sabía que no traía gente para sí, sino que él estaba siendo la voz que clama en el desierto para que todos encontrasen a Jesús. ¿Cuáles de estas dos cosas? No las sabemos, pero es importante en relación a nosotros mismos entender cuál es la función del Mesías. Y nosotros podemos tener una presunción que en nuestro mundo esto que planteo tal vez no esté de esta manera teórica expresado, pero muchas veces en la práctica es así. ¿Cuándo va la gente a la iglesia fundamentalmente? Cuando necesita algo. Cuando necesitan algo van a la iglesia y después no tanto. Es decir, es una especie, la iglesia de sprayet, llame ya, si necesita salud, si necesita trabajo, si hay algo que ha probado por un montón de medios, pero no hay un discipulado, no hay un seguimiento de Cristo. Si nosotros analizamos los milagros de Jesús, muchas veces Jesús da milagros, hace milagros, generosamente. Porque dice Jesús, ¿cómo? ¿No quedaron curados los 10 y uno solo agradece? Cura a otro, andá y no se lo digas a nadie. Y se lo dijo de tal forma que después Jesús no pudo entrar en la ciudad. Y no dice el Evangelio que Jesús se vengó y le sacó el milagro. Pero el milagro no es el hecho de la fe. El hecho de la fe es que yo vuelva y siga a Cristo como el leproso agradecido. Es que tenga un vínculo verdadero con Dios, es que tenga el trato de la fe. Por eso es tan importante que nosotros cada año no hagamos un adviento ritual, porque si el adviento es vestirse mayormente de morado, cada tanto de rosa, hacer la corona de adviento, preparar el pesebre, está todo fácil. Pero si el adviento es realmente ver si yo espero de verdad a Jesús en la última venida, si lo espero en la venida intermedia y si de verdad soy capaz de escucharlo, de seguirlo, de ser su discípulo, de cambiar todo lo que hay que cambiar en la vida. Y el Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, en el 2010, comentando este Evangelio, escribió estos dos párrafos que quiero compartir con ustedes. Decía en ese momento Benedicto: hemos escuchado en el Evangelio la pregunta de San Juan Bautista, que se encuentra en la cárcel. El Bautista que había anunciado la venida del juez que cambia el mundo y ahora siente que el mundo sigue igual. Por eso pide que pregunten a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Eres tú o debemos esperar? ¿Hay más que cambiar? ¿Hay otro que lo puede hacer? En los últimos 2 o 3 siglos, muchos han preguntado: ¿realmente eres tú o hay que cambiar el mundo de modo más radical? ¿Tú no lo haces? Y han venido muchos profetas, ideólogos y dictadores que han dicho: no es Él, no ha cambiado el mundo, somos nosotros los vamos a cambiar. Y han creado sus imperios, sus dictaduras, sus totalitarismos que cambiarían el mundo. Y lo han cambiado, pero de modo destructivo. Hoy sabemos que de esas grandes promesas no ha quedado más que un gran vacío y una gran destrucción. No eran ellos. Y así debemos mirar de nuevo a Cristo y preguntarle: ¿eres tú? El Señor, con el modo silencioso que les propio, responde: miren lo que he hecho.
no he hecho una revolución cruenta, no he cambiado el mundo con la fuerza, sino que he encendido muchas luces que forman a la vez un gran camino de luz a lo largo de los milenios. Dios cambia el mundo desde dentro. Dios cambia el mundo cuando una libertad le dice que sí a la propuesta, a la palabra de salvación. No cambia el mundo por las armas, por la obligación. De esto no se habla, de esto se habla. De esto no podés hablar, de esto sí podés hablar. Eso no es cambiar el mundo. No se puede cambiar el mundo obligando. La verdad la tenemos que descubrir y la tenemos que abrazar en libertad y en humildad. Y terminamos con esto, que hay que abrazar la verdad en humildad para que esa pequeña luz que cambia el mundo se encienda en la vida de cada uno. Jesús dice estas palabras enigmáticas. ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Un hombre vestido con refinamiento? ¿Qué fueron a ver? ¿Fueron a ver un profeta? Sí, fueron a ver un profeta. Y el más grande, dice, de todos los nacidos de mujer. Juan Bautista es el más grande de todos los nacidos de mujer. Aunque en el reino de los cielos el más pequeño es más grande que él. Trabalengua parece. ¿Quién es este pequeño? La Virgen. Dios miró la tapeinosis. Dios miró la pequeñez de su servidora. Y nosotros tenemos que recibir ese mensaje en la humildad. Solamente una libertad humilde que sea capaz de dejarse encender por esa luz de la verdad de la venida de Cristo. Vamos a pedir al Señor que la palabra de Dios en este Adviento entre profundo en nuestro corazón, capaz de estimular nuestra libertad, para que con esa luz de Cristo, haciendo las obras de la luz, podamos de verdad poner nuestro granito de arena para que el mundo se transforme. No a la fuerza, sino con la propuesta del Emmanuel, del que nace para compartir nuestra debilidad. Nos encomendamos especialmente en este tercer domingo a la Madre de Dios y le pedimos que podamos hacer efectiva nuestra conversión. Que así sea.